Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Lárgate. Buenas. Menos mal que dejé de crear contenido en mi canal secundario de fútbol, porque lo que hubiera salido por esta boca en la noche de ayer posiblemente me hubiera cerrado las puertas no de ese canal, sino de todo internet, os lo comento así. Pero bueno, vamos a correr un tupido velo, tomar aire y hablar de videojuegos, porque tenemos bastantes cosas que comentar. Por ejemplo, títulos nuevos que están llegando a PlayStation Plus. El servicio de suscripción de Sony ha agregado una serie de videojuegos para los próximos días que son, pues la verdad, bastante llamativos. Vamos a comentarlos en este vídeo, al igual que también, hablando de PlayStation, quiero comentaros acerca de esa nueva actualización que va a tener una de sus videoconsolas. Lo dejaremos para el final del vídeo, porque antes de eso quiero hablaros también de Forza Horizon 6, uno de los videojuegos estrella del próximo evento de Xbox, ya que se ha filtrado su fecha de lanzamiento e incluso algunos de sus contenidos. Y ojo, porque está muy cerca. ¡Vamos al lío! Arrancamos hablando de los videojuegos que van a llegar al servicio PlayStation Plus, servicio particularmente en sus niveles extra y premium. Esto hay que diferenciarlo de los videojuegos que nos anuncian al principio de cada mes, que funcionan de una manera un tanto distinta. Se trata de reclamar videojuegos y aquí estamos hablando de títulos anclados a una suscripción. El caso es que han anunciado un total de 9 y estarán disponibles a partir del próximo 20 de enero y durarán, pues eso, un año, unos meses, lo que corresponda según contrato. Empezamos con este que estáis viendo en pantalla, Expeditions at Mars Runner Game, un título que seguramente muchos ya conocéis. Es un videojuego donde nos metemos en diferentes parajes naturales con un todoterreno y a partir de ahí pues tenemos que realizar diferentes labores de investigación. Ese todoterreno lo podemos mejorar, formar campamentos y bueno, es un videojuego de obligada prueba para todos aquellos amantes de la naturaleza. No os lo perdáis, dadle una oportunidad ya que llega por aquí. Aunque para mí el videojuego más destacado de esta tanda de lanzamiento es sin lugar a dudas el que estáis viendo ahora mismo en pantalla, Like a Dragon Infinite Wealth, un título de la saga previamente conocida como Yakuza, que de hecho llega en muy buen momento, pues estamos viendo como en los últimos tiempos se están trayendo de vuelta todos los juegos clásicos de la franquicia, esta vez traducidos al español, y por supuesto que estamos a las puertas de que llegue esa tercera entrega con muchísimo contenido extra, incluso a nivel de historia. Y bueno, recordad que en este Like a Dragon Infinite Wealth tenemos ni más ni menos que al protagonista de la saga clásica. Tenemos al bueno de Kiryu, aparte de Ichiban, que protagonizó el videojuego anterior a este, videojuego de rol por turnos que en este caso pues engloba muchísimo contenido, que no solamente nos deja en Japón, sino que también vamos a Hawái, con un montón de minijuegos, un montón de historias paralelas, muchísimo humor y bueno, todo lo que caracteriza a esta saga. Si no lo habéis jugado, prepararos porque son muchas horas. Pero posiblemente para muchos de vosotros el gran destacado no sea este, sino que sea este otro. Resident Evil Village, octava entrega de la mencionada franquicia, un título que llega a esta suscripción el próximo día 20, como hace poco precisamente se anunciaba para el Game Pass. Lo comentamos en este canal, este videojuego llega también al servicio de suscripción de Microsoft y aquí parece que Capcom ha tenido pues un trato con ambas compañías precisamente para darle más visibilidad a este videojuego. Particularmente me pareció una buena idea, sobre todo y principalmente porque dentro de un mes, prácticamente de manera literal, a finales de febrero, tenemos el próximo Resident Evil, que se supone sigue pues hacia el final de toda esta línea de tiempo que hemos estado conociendo en la saga. Y bueno, pues hay mucha gente que puede pensar que aquí, bueno, algunos de hecho incluso me lo habéis dejado en los comentarios, habría pegado más que incluyesen Resident Evil 4, porque sale Leon Kennedy. A ver, se lo he explicado a más de uno y lo dejo también caer por aquí.
Leon Kennedy, aparte en Resident Evil 4, también acabó saliendo en Resident Evil 6, es decir, su historia y los acontecimientos continuaron, no se quedó ahí, ¿vale? Es verdad que lo tenemos más asociado a Raccoon City, que es el regreso a dicho lugar y tal, y podría casar un poco más, ¿no? Por mera cuestión de nostalgia, pero al fin y al cabo es, digamos, el Resident Evil siguiente a este. No sé hasta qué punto habrá conexión, porque al fin y al cabo estará la historia más de Ethan Winters, y bueno, pues alguno pues esto no sé si lo terminará de encajar en la línea de tiempo, pero en fin, igualmente Resident Evil Village es un videojuego muy divertido. Si no lo habéis jugado ya no tenéis excusa, ni en Xbox ni en PlayStation, ahí está, a través de suscripciones y muy baratito. Llega a PlayStation Plus a través del servicio Extra y Premium, al igual que a Game Pass. Aquí ha habido un poco de maldición cornuda, pero bueno, seguimos. Si queréis terror, pues también llegará el videojuego basado en la película Un lugar tranquilo. Sí, este título de terror ya sabéis que sobre todo está basado pues en lo mismo que dicha historia, en no hacer ruido y así sobrevivir a esos alienígenas tan desagradables que pueden percibir básicamente cualquier respiración que tengas. Es el clásico videojuego de tensión constante que, bueno, en general tiene valoraciones muy positivas por parte de la comunidad. Yo he de confesar que es un eterno juego pendiente. Quizás se me acaben aquí las excusas. Por otra parte, también llega este Exit 8, un videojuego bastante peculiar donde estamos como en una boca de metro, básicamente estamos como en los pasillos de la entrada a un cercanías y bueno, pues tenemos que salir de ahí. Lo que pasa que ese pasillo es un bucle, tenemos que saber hacia dónde ir, mirando diferentes pistas en diferentes lugares del entorno. Videojuego muy cortito, te lo puedes acabar en un rato, pero es bastante peculiar, incluso tiene una película a sus espaldas, echadle un ojo. Otro título que seguramente os resulte muy atractivo es este que estáis viendo ahora mismo, Darkest Dungeons 2, un título que visualmente, cabe decir, es muy llamativo. Es un videojuego que en general a la gente le entra por los ojos por su estética visual, que es así, pues ese rollo oscuro, animado en 2 dimensiones y que además también funciona como juego de combate táctico por turnos. Un título que de hecho ha ido creciendo mucho a lo largo del tiempo y que ha creado pues mucha tendencia dentro de esta industria. Y en fin, también hay algunos videojuegos menores en este caso que llegarán a la suscripción progresivamente y de hecho en el catálogo clásico se une el Ray Racer, ojito, juego de coches clásico de la primera PlayStation, en este caso con mejoras, posibilidad de rebobinar el videojuego y todo ese tipo de cosas que habitualmente tienen los títulos clásicos. Pero aparte de eso también tenemos el A Light to the Left, videojuego de puzzles básicamente, y luego tenemos el Art of Rally. Y ya que finalizamos este repaso con un videojuego de conducción, precisamente vamos a empezar la siguiente noticia con otro, particularmente el que yo más espero y seguramente muchos de vosotros. Hablamos de Forza Horizon 6, que ayer tuvo un pequeño desliz. Hubo una pequeña filtración completamente oficial, esto es por parte del propio estudio, donde se vio la fecha de lanzamiento y muchos de los contenidos de su edición de lujo. Lo estáis viendo por aquí en pantalla, ¿vale? Pasaré a comentar ahora todo lo que son esos contenidos, pero lo primero de todo es saber cuándo se va a lanzar el videojuego. Pues tanto para Xbox como para PC lo hará el próximo 19 de mayo. Esa será la fecha normal de lanzamiento, cuando esté en el Game Pass, cuando se pueda comprar de manera individual, aunque ya sabéis que este videojuego, al igual que los anteriores, tienen pues un acceso anticipado. Repito que ahora comentamos un poco todo ese tema, ¿vale? Pero en fin, esta fecha a mí en lo personal no me sorprende absolutamente nada porque ya filtraron que iba a llegar el videojuego durante la próxima primavera, ¿vale? Lo filtró uno de estos insiders a los que nos dicen que no hay que creerles absolutamente nada, pero que por alguna razón lo aciertan todo. Igual es que tienen información privilegiada real. Y en fin, pero bueno, ya sabemos cómo funcionan las cosas en las redes sociales. Fallas una vez y se te recuerda ese fallo más que los 40 aciertos que tienes. Pero en fin, ya sabemos cómo va el tema. La cuestión es mayo. Más o menos en fechas cercanas a las que tienen otros videojuegos como Lego Batman o el 007. Pero digamos que hay un espacio lo suficientemente importante y con ese acceso anticipado también se puede paliar un poco el gusanillo de si os apetece este videojuego. No se sabe cuándo llegará la versión de PlayStation 5. Algunos aventuran que será este mismo año, pero de momento no está del todo claro. El que sí que parece que llega día 1 a PlayStation 5 será Fable.
Pero dejando a un lado eso, los contenidos enumerados en esta edición de lujo, como siempre, pues lo dicho, consta de 4 días de acceso anticipado, con lo cual podremos empezar a jugar a Forza Horizon 6 el próximo 15 de mayo. Ahí, si os compráis la edición más cara o ese pase, que también lo podéis comprar de manera individual junto con el Game Pass. En este caso, Game Pass PC o Game Pass Ultimate es lo que tiene que valer en esta situación, ¿ok? Por otra parte, también tendremos paquetes de coches, tendremos así como algunos diseños exclusivos y bueno, por supuesto también los próximos 2 DLCs, las próximas 2 expansiones después del lanzamiento, que suelen llegar pues una cada año prácticamente, ¿vale? Seguramente en 2027 tengamos una y en 2028 tengamos otra. Y así sucesivamente como ha venido pasando en los años anteriores, algo que pues no a mucho termina de convencerles en cuanto a estrategia y políticas. A mí tampoco, por cierto. Es decir, esto de que te vendan un videojuego y ya de manera inmediata, antes incluso de que se lancen, te estén vendiendo sus expansiones, pues gracia me hace poca o ninguna. Aunque cabe decir que en el caso de Forza Horizon sí que se nota que es un trabajo después del lanzamiento. Al fin y al cabo es un videojuego que te mete muchas actualizaciones y contenido gratis. Es decir, con el paso del tiempo Forza Horizon no para de crecer. ¿Cuántas actualizaciones hemos hecho en este canal sobre Forza Horizon 5 donde le metían nuevas temporadas, nuevas misiones, nuevos añadidos y no te pedían absolutamente nada? La verdad que son videojuegos estos que en cuanto al contenido gratis ya te daría para no necesitar ninguna clase de expansión, pero en fin, aún y así las expansiones suelen ser de muchísima calidad. Suele haber siempre una temática casi siempre relacionada con juguetes. Hemos tenido Lego, hemos tenido Hot Wheels. De hecho, en cierto modo me gustaría que volvieran los Lego. Es mi expansión favorita de toda la saga. La expansión del 4 esa fue absolutamente maravillosa. Pero podrían juguetear con alguna que otra cosa, ¿por qué no? Como por ejemplo licencias de Marvel, yo que sé, alguna cosa por el estilo. Y a partir de ahí que inventen, porque esta gente en general todo lo que hace lo ha convertido en oro. La saga Forza Horizon, por cierto, dentro de poco tendrá un vídeo relativamente dedicado, más allá de otro videojuego también hecho por este mismo estudio, y os comentaré un par de detalles que quiero que se tengan en cuenta. Pero en resumido, aquí tenemos este videojuego con un lanzamiento relativamente cercano. Las fechas sí incido que me parece que están más o menos cuadradas. Ya veremos qué más nos acaban anunciando para el próximo mes de mayo, que al principio era absolutamente impracticable porque ahí estaba GTA 6. Ahora sí puedes lanzar este y cualquier otro videojuego de una manera tranquila. Así que, en fin, lo que nos falta es verlo en movimiento y que se confirmen todos estos contenidos, que repito, esto es una filtración oficial, no hay mucho más. Volvemos atrás y vamos a hablar de PlayStation, particularmente de una actualización para su modelo PlayStation 5 Pro. Un modelo que ya sabéis que sobre todo una de las cosas que nos vendía es que nos podían mejorar mucho la resolución, la calidad general y también el rendimiento de nuestros videojuegos, a través en este caso de una tecnología propia, conocida como el PSS-R. Una tecnología que se encargaba de todo esto y no necesariamente necesitaba de las que implementa AMD, que son al fin y al cabo los que están detrás de fabricar todas estas videoconsolas, ¿vale? Esta tecnología pues no empezó con buen pie. En un primer momento pues se veía bastante interesante, era como algo propio. A Sony PlayStation le gusta tener, digamos, estos sistemas que no dependen de otras compañías para poder implementarlos en el futuro, estén con quien estén. Y la verdad que la propuesta sonaba muy interesante, pero la ejecución en ciertos videojuegos no ha sido del todo la correcta. Hemos visto muchos casos donde de hecho ciertos videojuegos incluso se veía lo que es la imagen mejor en una PlayStation 5 básica que en esta, y es bastante llamativo porque estamos hablando de una plataforma que como precio oficial tiene 800 euros, es una auténtica pasada de precio y obviamente pues esto no era tolerable. Lo han criticado en muchísimos portales dedicados a estos temas, con ciertos toques de borrosidad y una tecnología que no terminaba de aplicar lo suficientemente bien. Pues dentro de poco se supone que llegará la versión 2.0 de todo esto. Van a actualizar la videoconsola, esto repito que aplica a la PlayStation 5 Pro, y a partir de ahí todo esto debería de mejorar muchísimo. Hasta la fecha los videojuegos propios de PlayStation no han tenido problemas. Algunos se movían a 80, 90 frames por segundo, con sus títulos propios y lo han trabajado muy bien. Con los terceros ya es un caso completamente
completamente aparte. Ahí sí que tienes que mejorar la tecnología. Y con ese nuevo parche se espera que muchos videojuegos incluso alcancen los 120 frames por segundo. Obviamente esto no se aplicará a todo, pero sí a una gran gama de títulos. Y pues también nos dicen supuestamente que los videojuegos clásicos, los videojuegos retro que llegan a suscripciones como PlayStation Plus mencionada antes, pues van a tener mejoras en la resolución. Esto de hecho me llama la atención que no se aplique para la PlayStation 5 normal, es decir, es una tecnología que por ejemplo Xbox aplica para sus videojuegos clásicos, ¿no? La mejora de FPS, también la mejora de resolución, pero bueno, paso a paso Sony va un poco más despacio en este sentido y para la PlayStation 5 Pro debería de aplicarlo, más allá de nuevas herramientas de desarrolladores, que eso ya no nos incumbe tanto como usuarios, pero que en fin, facilitaría las cosas para que se puedan portar más videojuegos de manera nativa a esta plataforma y que aprovechen un poco más todas y cada una de sus características. Para cerrar el vídeo vamos a hablar de este videojuego, It Takes Two, videojuego cooperativo que ya sabéis ganó el premio a mejor videojuego del año allá por el 2021. Un título que saben ustedes cuánto ha vendido, 27 millones de copias. Es una maldita salvajada. 27 millones, se dice pronto, para un videojuego que no se trata de una licencia conocida, añeja, popular o cosas por el estilo. Un título que se ganó el odio de la comunidad de una manera muy injusta, porque muchos consideraban, incluido yo por cierto, que no era el mejor videojuego de su año, y a partir de ahí se le empezó a criticar. A ver, una cosa es que no te parezca justamente el mejor videojuego del año y otra cosa es que sea una porquería, una basura, como dijeron muchos, efectivamente gente que no lo ha jugado, eso es una característica muy clásica de la gente que odia a ciertos videojuegos, pero es una pasada. Yo es un título que invito a que juguéis, aunque por lo que estoy viendo aquí jugarlo habéis jugado ya bastante, y aquí no se trata de número de jugadores porque entró en suscripciones y tal, no, se trata de copias vendidas, 27 millones, una cifra que seguramente también alcance este otro, el que yo considero la obra maestra de su autor, Split Fiction. Lo tenéis analizado en el canal, una absoluta joya que también se ha ganado el odio de cierta parte de la comunidad porque les han metido pajaritos en la cabeza con ciertos temas. Efectivamente, gente que tampoco ha jugado este videojuego y no sabe que es una obra maestra, pero bueno, está vendiendo muy bien. La última cifra conocida eran 4 millones de copias vendidas en apenas 2 meses y medio, con lo cual pues sigue incluso mejor tendencia que la de este título, así que pues nada, os invito a que viváis dichas experiencias. Caja de comentarios para que a partir de ahí opinéis todo lo que queráis de los temas que hemos tratado y por supuesto disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.